por espanto, tienen que ir por leña, palmito para poder vivir. Eso es lo que ha dado de comer aquí al pueblo siempre. Ah, siempre. El esparto. Campo. Pero tierra de hoyo que no hay mucha, ¿no? No, ya siembra. Sí. Antes sembraba pujales. Sí. Todos los terrenos que usted ve ahí está, como que está untuado, eso se sembraba todo de trigo. Ah, El trigo se sembraba todo de trigo antes. con razón he visto yo un par de eras por ahí. Ah, exacto. Todos los cerros que usted ve que ahora van haciendo chales, eso estaba sembrado también de trigo, todo lo que usted ve, van haciendo chales ahí. Por allá arriba. Sí, por allá arriba. Todo eso estaba sembrado todo de ¿Y trigo. aquel cerro cómo se llama? Eso le llaman los majales. Los majales que hayan hecho una pila de chalés. Sí, que hayan hecho una pila de chalés. Y eso estaba todo sembrado de pujales. Todo esto aquí arriba que está en el refugio, todo eso se sembraba de trigo también. Ah, Pero de pujales. Ahí. mucho trigo, entonces se ha sembrado aquí y cebada y eso se sembraba también. Cebada, altamuse, hierro, arveja, tejaba, brízoles, esto se sembraba de todo. Y ahí frente había un molino para moler trigo, y allí más para allá había otro molino, y abajo en el arroyo había otro, y más para abajo había otro, y ya eso está ya abandonado. Porque hoy ya la harina viene de fábrica ya, hoy con la corriente se lo muelen ya, y los trigos vienen ya de otros países. Y aquí ya no se siembra trigo. ¿Cómo se llamaban esos molinos? ¿Tenían nombre? ¿Cómo se llamaban esos molinos? Yo me acuerdo uno que está más para acá de Coí que le llamaba los molinos para isla. Ah. Para isla. Un molinero que había allí era de aquí Dojén, se llamaba Paco, y enfermó al hombre en el molino y se murió. Otro molino que había ahí, Plácido. Le decían Plácido, este de aquí no se da como era. Bueno, sí, da igual, no se preocupe usted. Sí. Yo creo que los molinos esos cómo se movían, ¿con bestia o...? No, eso era con agua. Ah, con agua, claro, entonces estaban ahí. Tenía unas poleas, le daba el agua y hacía andar la piedra. Y hacía andar la piedra, ¿sabes?